Dices que el concepto de tu proyecto arquitectónico es la luz. Eso fue lo primero que pensaste. Escribiste, lo repetiste, lo explicaste y sobre todo lo defendiste. Pero cuando ya ves tu proyecto terminado te das cuenta de que algo no encaja. Y realmente no se siente la luz como concepto. No se siente esa atmósfera que tú pensabas que iba a dar. Y tampoco se siente la intención. Si te ha pasado eso, pues la verdad es que no te preocupes. No significa que no seas una buena arquitecta, no significa que seas un mal diseñador, no significa que no sepas diseñar. Significa que estás en un punto muy real de todo el proceso. Hoy te quiero explicar un poco de cómo es que funciona esta parte del concepto. Y no desde una teoría, sino más bien desde mi experiencia. Bueno, primero vamos a definir qué es el concepto en arquitectura y en diseño interior. Básicamente el concepto es la esencia de tu proyecto. No es la forma, no son los planos, no es la maqueta. El concepto es aquello que permanece cuando quitas todo lo demás. Yo diría que es como esta intención, pero es esta intención pura de todo el espacio. Es lo que quiere ser, lo que transmite, pero antes de ser materializado. A mí me gustaría decir que la esencia no se empieza a crear, no se empieza a imaginar desde afuera, sino se empieza a sentir desde adentro. Y esto ya también a lo mejor les gusta, a lo mejor no, pero ya sería como una conexión y sobre todo la intención que tú quieres con tu proyecto. Pueden hacer de una idea, de una emoción, de una sensación. En sí, prácticamente el concepto se tiene que reconocer en tu mismo proyecto. Y bueno, normalmente pensamos que el concepto es la forma, que también se tiene que ver en los planos, que se tiene que ver en el render. Bueno, sí, en el render sí se tiene que ver, pero no literalmente. Antes de materializar cualquier cosa, antes de decidir alturas, muros, curvas, lo que sea, el concepto no es lo que se ve, es justamente lo que sostiene todas estas decisiones técnicas. Es justo esta idea que debería de guiar todas las decisiones, incluso las pequeñas. En la carrera, en específico en arquitectura y en diseño interior, escuchamos mucho la palabra concepto. Y la pregunta, ¿cuál es tu concepto? Muchos podemos decir luz, suavidad, fluidez, vacío, calma, paz. Y no, o sea, no están mal estas palabras. Aquí el problema es que estas palabras solamente se quedan en texto, en tu lámina de presentación, y no bajan como tal a lo que tú quieres representar. Cuando necesitas explicar de más el concepto de tu proyecto, es ahí cuando te vas a estar dando como cuenta de que algo no está funcionando. Te daré el ejemplo de este proyecto. Este proyecto lo hice en, no me acuerdo en qué semestre, séptimo, pero bueno, es una embajada en Japón. Y yo creo que ya se están imaginando por la forma cuál es mi concepto o cuál era mi concepto. Entonces, ¿qué pensaba con el concepto de mariposa monarca o nada más monarca? Pues sí, era la mariposa, era representar a México, la transformación, el movimiento, la fragilidad. Y obviamente yo pensaba que lo tenía muy claro. Y aquí empecé a ver que cometí como un error muy común que al final fue lo que me ayudó a aprender. Que yo creía que el concepto se tenía que ver en la forma. O sea, y no tanto porque en mis otros proyectos, pues mis conceptos no se veían en la forma literalmente. Y aquí pues sí me saqué mucho de onda, pues porque yo no era tal cual de que si decía amor, no iba a poner un edificio o una casa o algo en forma de un corazón, ¿sabes? Pero aquí pues igual fueron las prisas, fueron que no sé qué, que las entregas. Y aparte me acuerdo que eran como revisiones cada tercer día, no me acuerdo. Pero el chiste es de que eran como revisiones muy seguidas, entonces pues me tenía que apurar. Pero pues prácticamente sí, el concepto está en la forma, pero no transmite nada de lo que yo tenía en mente. Pues me di cuenta que en sí el concepto o sea, la atmósfera, como esta sensación que yo quería dar en mi embajada,
pues no era la que yo quería dar, nada más estaba ahí el edificio en forma de mariposa y ya. Así que recuerda, si el concepto no está en la atmósfera, en la luz, también en el recorrido, en los materiales y sobre todo en las decisiones espaciales, entonces tu concepto realmente o tu proyecto realmente no están integrados. Y solamente quiero decirte que el concepto realmente no sale ni de tendencias, ni de estilos, y tampoco sale como de Pinterest. Justamente sale entre la conexión que tú tienes con tu proyecto. El concepto nace de lo que tú quieres expresar y ni siquiera tú como arquitecto, sino, mejor dicho, tu espacio. ¿Qué mueve ese espacio? ¿Qué sensaciones mueve ese espacio? ¿Qué atmósfera tiene? Si da calma, si da paz, si da, no sé, si a veces te puede dar como ahí algo raro. Y pues claramente en esta etapa tampoco se ve pues parte de la funcionalidad, no se ve parte de una normativa. Todo esto ya vendrá después. Ten en cuenta que primero llega la idea, la emoción, la sensación y sobre todo la intención. Se podría llamar igual como un tipo pensamiento, pues sería un poco relacionado con idea, pero sería como una intuición. Créeme que cuando el concepto es claro, pues todo funciona bien. Y no nada más como por arte de magia, sino haz de cuenta que tu proyecto es como, hagan de cuenta como un diagrama de funcionamiento. Entonces, este diagrama pues está, vamos a decir que está como fragmentado. Entonces, con el concepto, cada pieza va encontrando su lugar. Y es así como el proyecto deja de ser una suma de partes. Es cuando empieza a tomar coherencia. La verdad es que tampoco te asustes y tampoco te abrumes de que sí no es perfecto. Recuerda que solamente tiene que ser honesto. Hoy realmente cuando veo pues mis proyectos en mi portafolio o estoy haciendo algo nuevo y trato de buscar como un concepto, pues ya lo veo como una parte del proceso, o sea, ya no es tanto de que diseñar y dibujar líneas y a ver qué sale, sino pues hago todo este proceso justo creativo en donde busco un concepto que resuene con el proyecto. Créeme que poco a poco te vas a dar cuenta de cuando un concepto se empieza a perder, de cuando se empieza a sostener junto con todo tu proyecto. Y esto también te puede ayudar mucho a la forma en la que empieces a diseñar. Y por último, te voy a enseñar este proyecto que fue uno de los últimos. Aquí el proceso fue un poco distinto. Aquí prácticamente sí partir de una palabra, pero ya no tanto como de la forma, porque era un proyecto de diseño interior, ya no tanto de arquitectura como el primero que te mostré. Aquí la verdad es que no buscaba una palabra bonita, no buscaba algo que fuera como, uy, ¿sabes? Yo sabía lo que quería que se sintiera en ese espacio, incluso en el render. Y la verdad es que pues el concepto va muchísimo antes, entonces tampoco tenía como que idea de qué, o sea, qué tanto poner, qué materiales, qué cosas. Entonces nada más era como de que, pues no sé, o sea, es raro imaginarme una sensación que ya había sentido, que yo estaba recordando y pues plasmarla. Y bueno, este es un lugar que a mí me encanta, que este lugar existe realmente. O sea, no este, porque este es mi diseño, sino MoMA como tal, pues existe y es en donde pues he convivido con muchas personas y así y he hecho pues un lazo muy padre con este lugar. Y es en donde también pues yo como bruja practico ahí mis cosas. Entonces, en sí, no hay como un concepto como tal de este lugar, sino más bien es como un, no sé, como un recordatorio, como un recuerdo y como un de que está bien llorar, está bien pues relajarse, está bien sentirse tranquilo y así. Y es justo lo que yo quería transmitir en todo este recorrido, en todos estos renders. Un lugar en donde pues podías pues liberarte de alguna manera, el hacer magia,
el estar con las personas que amas, el también como estar sanando cosas psicológicamente y sobre todo espiritualmente. Entonces sí, aquí no sabía como qué tipo de concepto iba pues ser y otro pues porque no quería espantar a la gente. Pero bueno, aquí o sea, la realidad es que ni siquiera fue un diseñar por diseñar, aquí ya fue un diseñar mientras iba sintiendo, iba recordando, iba haciendo como justo estas correcciones con mi profesora y pues, o sea, aquí sí era un estar de acuerdo, estar conectada con el proyecto tal cual. Pues al final fue algo, no quiero decir que fue fácil, sino fue un poco menos complicado el entender el proyecto, entender también la parte de la funcionalidad, la parte de la técnica. Así que sí, ve tus proyectos como procesos creativos y no como errores. Y bueno, pues si este video te movió algo, te dijo algo como ir por el concepto, yo sé que es difícil cuando empiezas a ver el concepto como, pues nada más, o sea, no nada más, lo empiezas a ver ya como de que, güey, el concepto, ¿cuál va a ser mi concepto, sabes? Así que nada, si te gustó este video, suscríbete. Si no me conoces, yo soy Karinini. Mucho gusto. Pero pues me voy. Adiós. Nos vemos en otro video. Bye.